como Tartessos, como Sajonia, como el país de Oc, los pueblos de sangre pura han de pagar un duro tributo por oponer la sabiduría hiperbórea al culto del Dios Uno. La cruzada contra los cátaros y otros herejes de Languedoc continuaría, con algunas interrupciones, durante 30 años más. Miles y miles de occitanos acabarían en la hoguera, pero al final el país de Oc iría retornando lentamente al seno de la Madre Iglesia. Pero esto no era casual. La ocupación franca de Languedoc constituía un objetivo impostergable de la estrategia Golem, principalmente porque permitiría prohibir la maravillosa lengua de Oc, la lengua de la herejía, en favor del francés medieval, la lengua de los benedictinos, cluniacenses, cistercienses y templarios. Aquella sustitución lingüística sería el golpe de gracia para la cultura de los trovadores, como las hogueras lo habían sido del catarismo. Sumando la destrucción de la civilización de Oc a las restantes grandes obras realizadas por Inocencio III durante su reinado eclesiástico, se entiende que al morir en 1216 haya supuesto que los planes de la Fraternidad Blanca estaban a punto de cumplirse. La garantía de ello, el instrumento de la dominación universal, sería el joven emperador Federico II, que por esos días estaba en un todo de acuerdo con la estrategia Golem. Pero Federico II iba a cambiar sorpresivamente de actitud y a asestar un golpe mortal a los planes de la Fraternidad Blanca. Y la causa principal de ese cambio, de esa manifestación espiritual que brotaba de su sangre pura y lo transformaba en un señor de señores, era la presencia efectiva del Graal de Cristo Lucifer. Los cátaros, en efecto, pagando el cruel precio del exterminio al que los habían condenado los golem benedictinos, consiguieron en 100 años enfrentar a todo un pueblo de sangre pura contra las potencias de la materia. El pacto de sangre había sido así restaurado, pero no se podría ganar en el enfrentamiento, porque aún no era el tiempo de librar la batalla final sobre la tierra. El momento era propicio, en cambio, para morir con honor y aguardar en el Valhalla, en Agartha, la señal de los dioses liberadores para intervenir en la batalla final que vendría. Pero, aunque no se pudiese ganar la actual batalla, las leyes de la guerra exigían infligir el mayor daño posible al enemigo. Y en ese caso, el mayor descalabro en los planes del enemigo lo produciría la manifestación del Graal. Por eso los cátaros, pese a las persecuciones encarnizadas de los cruzados y golem que los iban diezmando, y a las espantosas matanzas colectivas de creyentes, trabajaban sin descanso desde Monsegur para estabilizar espacialmente al Graal y aproximarse a él en cuerpo físico. Se puede considerar que los resultados concretos de aquella estrategia hiperbórea se habrían producido en el año 1217. Entonces la presencia física del Graal ejecutó la tábula regia y confirmó que Federico II era el verdadero rey de la raza blanca. Desde ese momento comenzaría su guerra contra los papas de Satanás, los anticristos. También prohíbe el tránsito y toda operación económica o militar de los templarios en su reino, abriéndoles juicio por herejía. Es entonces cuando Federico II afirma públicamente que los tres grandes embusteros de la historia fueron Moisés, Jesús y Mohamed, representados actualmente por el anticristo que ocupa el trono de San Pedro. Con la decidida e imprevista acción de Federico II, la delicada arquitectura de intrigas edificada por los golem comenzaba a desmoronarse. Ya no se enviaría a los herejes inmediatamente a la hoguera. Ahora era necesario obtener su confesión, descubrir sus lugares secretos, el sitio de sus ceremonias. Para esta misión se perfecciona la forma de inquirir sobre la fe, instituyendo el uso de la tortura, la extorsión, el soborno, la delación y la amenaza. Pues bien, no obstante la eficaz labor desarrollada por la Inquisición con la captura y ejecución de cientos de herejes occitanos, los golem tardaron 27 años en llegar a Monsegur. Entretanto,
sea por falsas informaciones, sea por existir una duda razonable o una simple sospecha, se fueron demoliendo, una por una, miles de construcciones de piedra en la Occitania, contribuyendo a arruinar aún más a aquel bello país. Pero el Graal no fue encontrado, y Federico II llevó a cabo casi todos sus proyectos para debilitar al papado golem. Recién en 1244, los cruzados al mando de Pedro de Amiel, el arzobispo golem de Narbona, se despliegan frente a Monsegur y la presencia del Graal occitano llega a su fin. Luego de que las tropas de Satanás ocupasen la plaza de Monsegur, el Graal desaparecería y nunca más sería visto en Occidente. ¿Qué ocurrió con la piedra de Venus de Christos Lucifer? Fue transportada muy lejos por algunos cátaros, que estaban a cargo de su custodia. Cabe repetir que el Graal, por ser un reflejo del origen, está presente en todo tiempo y lugar, desde donde se plantee una disposición estratégica basada en la sabiduría hiperbórea, y que podría ser hallado nuevamente si se diesen las condiciones necesarias, si existiesen los hombres puros y la muralla estratégica. Los cátaros que consiguieron sostenerlo como piedra, es decir, como Laxi Exilis, durante 27 años decidieron trasladarlo antes de la caída de Monsegur. 5 de los hombres puros se embarcaron en Marsella, hacia el destino que habían señalado los dioses liberadores de Katagar, las tierras desconocidas que existían más allá del mar occidental, es decir, América. El navío pertenecía a la orden de caballeros teutónicos y los aguardaba desde tiempo atrás por orden expresa del gran maestre Hermann von Salza. Aquella evacuación fue el único auxilio que les pudo facilitar Federico II, pese a que durante mucho tiempo se había guardado en Monsegur la llegada de una guarnición imperial. En Constanza, que así se llamaba el buque, luego de atravesar las columnas de Hércules, se internó en el océano y tomó la ruta que siglos más tarde seguiría Díaz de Solís. 4 meses después, previo a remontar el río de la Plata y el río Paraná, arribaban a una región cercana a la actual ciudad de Asunción del Paraguay. El mapa que empleaban los caballeros teutónicos procedía de la lejana Pomerania, uno de los países del norte de Europa que estaban conquistando por mandato del emperador Federico II. Existía allí un pueblo de origen danés que navegaba hacia América y poseía una colonia en el lugar a donde se había dirigido el Constanza. Aquellos vikingos comerciaban con unos parientes que, según ellos, se habían hecho reyes de una gran nación que quedaba tras las altas cumbres nevadas del poniente, un país separado de la colonia por extensas e impenetrables selvas, que no sería otro más que el imperio incaico. En el Constanza venían algunos daneses que conocían el dialecto hablado por los colonos. El barco de la orden teutónica partió tiempo después, pero los hombres puros ya no regresarían nunca a Europa. En cambio, trabajaron durante años, ayudados por los colonos y los indios guayaquis, hasta completar una asombrosa edificación subterránea en una de las laderas del Cerro Cora. Naturalmente, los templarios, alertados en Europa por la Fraternidad Blanca, no tardaron en partir en persecución de los cátaros. Ellos navegaban habitualmente a América desde los puertos de Normandía, a donde disponían de una poderosa flota, pues necesitaban acumular metales preciosos, especialmente plata, para bancar a la futura sinarquía financiera, metales que en América se obtenían fácilmente. Unos años después de los sucesos narrados, cayeron los templarios en la colonia vikinga y pasaron a todos sus habitantes a cuchillo, mas el Graal nuevamente no apareció. Los golem no olvidarían el episodio y luego, en plena conquista de América por España, una legión de jesuitas, herederos naturales de los benedictinos y templarios, se asentaría en la región para intentar localizar y robar la piedra de Venus. Pero todas las búsquedas serían infructuosas y, por el contrario, la presencia del Graal se iría haciendo sentir de una manera irresistible sobre los pobladores españoles,
purificando la sangre pura y predisponiendo al pueblo para reconocer al emperador universal. En el siglo XIX, un milagro análogo al de la civilización de Oc estaba a punto de repetirse. La República del Paraguay se levantaba con luz propia sobre las naciones de América. En efecto, aquel país poseía un ejército poderoso y bien equipado, flota propia, ferrocarril, industria pesada, agricultura floreciente y una organización social envidiable, con legislación muy avanzada para la época, en la que se destacaba la educación obligatoria, libre y gratuita, y esto en 1850. La población era aguerrida y orgullosa de su estirpe, y sabía admirar la espiritualidad y el valor de sus jefes. Para la Fraternidad Blanca, el pueblo paraguayo estaba enfermando, y el virus que los afectaba se llamaba nacionalismo, el peor enemigo moderno de los planes sinárquicos. El colmo de la situación ocurrió en 1863, cuando el Gral aparece nuevamente y confirma a todos que el mariscal Francisco Solano López es un rey de la sangre pura, un señor de la guerra, un emperador universal. Entonces se decreta la sentencia de exterminio contra el pueblo paraguayo y la dinastía de Solano López. En poco tiempo, una nueva cruzada se anuncia en todos los ámbitos. Argentina, Brasil y Uruguay aportan los medios y las tropas, pero detrás de estos países semicoloniales se encuentra Inglaterra, es decir, la masonería inglesa, organización Golem y hebrea. Al frente del ejército cruzado, que ahora se denomina aliado, se coloca el general argentino Bartolomé Mitre, un masón íntegramente subordinado a los intereses británicos. Pero la capacidad para oficiar de verdugo Golem que demuestra el general Mitre supera ampliamente a la diabólica crueldad de Arnaud Almaric y Simón de Montfort. Y es lógico que así sea, pues la paciencia del enemigo se agotó hace siglos, y ahora pretende dar un castigo ejemplar, un escarmiento que demuestre claramente que el camino del nacionalismo espiritual y racial no será ya tolerado. La guerra de la Triple Alianza se inicia en 1865. En 1870, cuando los ejércitos de Satanás ocupan Asunción y el mariscal Solano López muere combatiendo en Cerro Cora, la guerra termina y deja el siguiente saldo. Población del Paraguay antes de la guerra, 1.300.000 habitantes. Población después de la rendición, 300.000 habitantes. Béziers, Carcasona, Tolosa son juego de niños frente a 1 millón de muertos. Y demás está aclarar que de los 300.000 sobrevivientes, muchos eran mujeres, ancianos e indios. A la población de origen hispano, esa que era aguerrida y orgullosa, se la exterminó sin piedad, casa por casa, en masacres espantosas que habrán causado el deleite de las potencias de la materia. Una vez más, Perseo había degollado a Medusa. 1 millón de heroicos paraguayos, junto a su jefe de la sangre pura, fue el sacrificio que las fuerzas satánicas ofrendaron al Dios Uno en el siglo XIX, en aquel remoto país de América del Sur, a donde, sin embargo, se manifestó la presencia transmutadora del Gral de Cristo Lucifer.